Y ya tenemos el placer de presentar la columna de historia. Está junto a nosotros el magíster Maxi Martínez. ¿Cómo va? ¿Cómo anda, maestro? ¿Todo bien? Sergio, querido, ¿cómo está usted? Muy bien. Lo veo muy contento. Sí. Hace varios jueves que no lo veo. La verdad que sí. Me encantaría tener un momento de 5 o 10 minutos para hablar de fútbol porque han pasado un montón de cosas. Se lo ve contento por su boca y después hablaremos de temas relacionados al deporte. Hemos estado resistiendo, por eso no hemos estado. Eso es lo más lindo, porque la falta ha sido por eso. Y lo único que voy a decirle para cerrar esta cuestión, de una forma y después lo seguimos conversando, es que considero que sigo estando del lugar de la mecha que debo estar. ¿Ah, sí? Sí, nada más. Por el presidente creo que lo dice más que nada. ¿O no? Nada más. Pero bueno, después vamos a hablar sobre el tema. Me gusta. Por el señor presidente. El señor presidente, excelente. Sí, señor. Bueno, vamos a meternos en el tema de la jornada de hoy. Es un tema muy interesante, después de lo que se conocía, las intenciones por parte del gobierno nacional para con el Belgrano Cargas y Logística. Bueno, hablar de los ferrocarriles en nuestro país es verdaderamente apasionante. Voy a ponerlo en términos personales, no me gusta, ¿no? Pero recuerdo a mi corta edad, viviendo cerca de la Plaza de Desamparados, el tren de carga que iba hacia la bodega Duc de Saint-Rémy, que después, bueno, daba la posibilidad de la exportación, de trasladar y transportar los productos de ese lugar de esa manera, y es una imagen que está presente, ¿no? La de ver el tren pasar cerquita. El ferrocarril creo que debe ser uno de los símbolos más simbólicos, valga la redundancia, en el imaginario colectivo de los argentinos y de los sanjuaninos en especial, porque si tuviésemos que hablar de los ferrocarriles, un punto aparte sería San Juan. Porque cuando vos hablás de ese tren que vos veías pasar por la Duc de Saint-Rémy, vos tenés que entender, bodega donde trabajó mi viejo, que en algún lugar estará mirando, ese tren llegaba hasta atrás del barrio Meglioli, claro. Y de ahí en Punta de Rieles salía el ramal que iba justamente, nuevamente por detrás del barrio Meglioli, y pasaba por la bodega de los Yaquemín, pasaba por la bodega Ripoll, pasaba por toda esa bodega hasta llegar a la cancha de Colón y el frigorífico, y de ahí tenía que volverse otra vez hasta Punta de Rieles con la carga para poder sacarla nuevamente por donde está la calle Nuche, toda esa cuestión, pero esa ya es otra historia. Es interesante, ¿no? Porque estamos hablando calle Nuche, Parque de Rivadavia, toda la historia que es la Punta de Rieles, donde está el Parque de Rivadavia. Por eso te digo que San Juan necesitaría una historia, sí, lo podemos hablar en otro programa, del ferrocarril propiamente en San Juan, porque justamente en San Juan convergen las dos líneas más importantes que tuvo el ferrocarril en la Argentina, el Belgrano y el San Martín, ¿no? el Buenos Aires al Pacífico. ¿Está bien? Entonces, merece en sí mismo una historia. Justamente, hoy que la Facultad de Filosofía está cumpliendo años, un feliz cumpleaños para mi casa, la actual decana tiene un libro escrito sobre la historia del ferrocarril en San Juan, que es Había una vez un tren, un libro que no tiene desperdicio. Entonces ahí puedes ver la impronta que tiene el ferrocarril en San Juan, pero a su vez el impacto cultural que tuvieron los británicos en San Juan a través de todo su dispositivo cultural por medio del ferrocarril. Pero cuando vos pensás en el ferrocarril en la Argentina, que los primeros capitales que invirtieron en el ferrocarril fueron capitales nacionales, allá por 1857, finales de la década del 50. La porteña. ¿Está bien? La porteña. 1857. Ese pequeño ramal que iba hasta Floresta, con una locomotora pequeña que llevaba y traía gente. Pero a su vez vos también tenés que pensar en el impacto que tiene el ferrocarril desde el punto de vista mundial en lo que fue el contexto de la primera revolución industrial, pero la tercera revolución social de la humanidad. Está bien, pues tenemos la primera como la del Neolítico, la segunda la domesticación de las plantas y el agua, y la tercera la cuestión del ferrocarril, que es la mecanización de esa fuerza. ¿Está bien? Y creado por los ingleses. ¿Y con qué finalidad? Con la finalidad que siempre se tiene. No fue pensado en el humano, sino fue pensado para el humano. Porque el ferrocarril se piensa para sacar la producción en Inglaterra de las minas hacia el puerto. ¿Está bien? De la misma forma que después va a tener toda esa idea y esa impronta en el mundo, que es para sacar la producción hacia los puertos. La cuestión social de convertirlo en un medio de transporte viene mucho después. ¿Está bien? Es una añadidura al poderío muscular que tenía el ferrocarril, ¿está bien? En la impronta esta de
sacar producción y a la vez mover gente. Cuando vos ves en la Argentina ese primer periodo que se da con el primer ramal que se tiene y después toda la explosión del ferrocarril que se da entre 1860 y 1930, donde prácticamente toda la geografía argentina está atravesada por las líneas férreas, se piensa justamente en función de que todas convergían en Buenos Aires. Claro, en el puerto. En el puerto. ¿Está bien? Pero también veamos un mapita respecto en el a esto puente, que es pero también en el puerto de Rosario. ¿Está bien? Porque justamente cuando hablas del Belgrano Cargas, el Belgrano Cargas está más relacionado con Rosario que con Buenos Aires, porque es el que saca toda la producción del norte. Y si vos ves toda la red ferroviaria o la concentración mayor de estas redes, se da hacia el norte. Pero esa construcción ferroviaria, en la inteligencia que tenían los británicos, se construye ya sobre los caminos que los españoles habían hecho en la vieja época del virreinato. Está bien que comunicaban Buenos Aires con Lima y Buenos Aires con Santiago. Claro. Y a su vez los caminos internos que tenían esos pueblos que después se convierten en ciudades y que después terminan siendo provincias. ¿Sí? Vos fíjate la importancia y el peso que tuvo la cuestión de los ferrocarriles, que en menos de 60, 70 años lograron cubrir prácticamente todo el país. ¿Está bien? Y lamentablemente fue tan fácil destruir. Pero es que, a ver, hay un viejo adagio japonés que dice que construir es dificilísimo, pero destruir es lo más simple del mundo. ¿Está bien? Porque aparte, este complejo proceso de autodestrucción que tuvieron los trenes estuvo acompañado de ideas que se relacionan justamente con la productividad contra los cuales los trenes atentaban. ¿Está bien? Los trenes atentaban contra la productividad de un país que era industrial. Porque vos también pensás que ese proceso de expansión que tuvieron los trenes, después de ese proceso de nacionalización que tienen los trenes porque vuelven a ser parte del Estado, pero también los impactos que hubieron sobre el Estado de diferentes fuerzas políticas, y me refiero a los militares principalmente, a los golpes de Estado, influyeron directamente sobre ese sistema productivo que indistintamente fue afectado de una forma u otra con el golpe de gracia que se le da en la década del 90 con la privatización y ramal que no funciona, ramal que se cierra, y que no solo termina destruyendo la matriz productiva del país, sino que destruye también la matriz social del país. Claro, de cada lugar que estaba conectado por... La matriz sentimental del país. Mi abuelo era ferroviario. Claro. Mi abuelo cargó su ambulancia del viejo policlínico ferroviario que estaba en la calle Jujuy, entre Güemes y Aberastain, al tren en 1992-93, una de las últimas veces que se fue, yo lo acompañé y lloraba. Claro. ¿Está bien? Pensá que unió lugares que hoy en día la gente desconoce. Está bien que había un ramal que salía desde Chilecito y llegaba hasta Fiambalá. Está bien, para intentar en algún momento hacer el salto hacia la cordillera por Chile. Que uno de los trenes más importantes que vos tenías, lo tenías desde Mendoza a Santiago. Y es considerado, desde el punto de vista turístico, uno de los trenes más bellos de la historia. Hacer el túnel que hicieron los hermanos Clark y todo lo que generó alrededor de eso, porque se empezó a construir de un lado al otro y se encontraron en el medio. Está bien, no fue que se construyó de un lado al otro, se fue construyendo a la par y se encuentran en el medio para poder pasar. Ese túnel se usó después para que los autos pudieran pasar. ¿Está bien? Yo sé que no están en la agenda de las preguntas y todo lo demás que armamos siempre, pero ¿cuán importante o cuánto se puede relacionar a la posibilidad de que un país tenga un sistema ferroviario que sea parte del Estado con la soberanía? El primer hombre que escribió académicamente sobre los trenes fue justamente un político. Está bien, que fue Raúl Scalabrini Ortiz. Después en la Argentina debe ser uno de los temas más trabajados, tanto desde el punto de vista profesional como desde el punto de vista amateur. Y justamente quienes mayor cantidad de documentación recuperan son estos grupos amateur que investigan el tren. Hemos tenido hace poco una reunión justamente en la Estación San Martín con una riqueza impresionante sobre la cuestión de los trenes. Un investigador cordobés. ¿Está bien? De un investigador cordobés, justamente. Entonces, cuando vos ves todo eso, a vos también te permite pensar la cuestión crítica. ¿Está bien? ¿Fueron parte de la soberanía nacional? Sí, sin lugar a dudas, como fueron parte de la construcción y del engrandecimiento del Estado.
Vos no podés entender al Estado Nacional Argentino sin entender la expansión de los ferrocarriles en todo su espacio. En su espacio de construcción, consolidación, expansión, nacionalización, concesión y privatización. ¿Está bien? Y de lo que los trenes generaron alrededor, porque no te olvides de todo lo cultural que los trenes generaron alrededor. Nuestro fútbol, exceptuando el sanjuanino mendocino, es ferroviario. ¿Está bien? Gran parte de nuestro sistema educativo del interior tiene mucho que ver con los ferrocarriles, tanto desde el lado británico como desde el lado argentino, porque a donde llegaba el tren podía llegar una escuela o podía llegar cualquier cosa. ¿Está bien? Entonces sí forma parte de la soberanía, pero aquí me permito hacer la salvedad. Un país con la extensión de la Argentina es muy complejo y llevaría mucha inversión y mucho compromiso de ciertos sectores para poder recuperarlo. Porque cuando uno dice, sí, en Europa los trenes funcionan, está bien, ¿cuál es la extensión de Francia en comparación con Argentina? Claro. O de España en comparación con Argentina, o Japón, ¿está bien? Los chinos ya es otra cosa, la India justamente, ¿está bien? Fíjate cómo funcionan los trenes, ¿está bien? ¿Y cuál es la finalidad que tienen? Pues también hay que ser crítico en esa cuestión. El problema es que vos trabajás sobre una cuestión que honda profundamente sobre el sentir de gran parte de los argentinos. Porque nosotros nos representamos con el tren. ¿Está bien? El tren es un símbolo desde la Argentina. Muy bien. Entonces, ir en función de esta cuestión de la privatización, justamente de lo que en un momento otro presidente intentó que fuese su caballo de batalla para poder volver y reactivar todo ese sistema productivo para intentar generar algo, hoy es prácticamente entregado nuevamente con la finalidad de mejorarlo. Si ustedes me permiten, y de esto me hago cargo yo, en la Argentina las privatizaciones nunca mejoraron nada. Quizás las nacionalizaciones tampoco, pero las privatizaciones tampoco. Es así, Maxi, un placer como siempre. Dejo para ampliar, si querés, hablar un poquito después de la historia en San Juan. Me encantaría. Creo que el terremoto del 44 también debe tener gran Mendoza cantidad y San de Luis historias, ¿no? llegaron justamente por los trenes a ayudarnos. Es así. Gracias. Gracias, Sergio, Hasta la por favor. próxima.